la teoría de las restricciones se llama así. Busquemos las restricciones que tiene cada sistema. Porque el principio es, si yo ataco una restricción, el desempeño del sistema mejora sustancialmente. Pensemos en nuestro grupo, en cualquier grupo que ustedes tengan a su cargo. Si ustedes tienen grupos comunes o grupos típicos, tienen grupos en los cuales todos los niños son diferentes, todos los niños aprenden a ritmos distintos, todos los niños tienen desempeños heterogéneos, ¿cierto o falso? Sí. Niños, hablo de niños de 3 años y de niños de 25, me da igual. En este grupo todos aprendemos de manera diferente, todos tenemos un ritmo distinto, todos tenemos una apreciación diferente de las cosas. Y si ustedes tienen un grupo estadísticamente típico, ustedes tienen un grupo en el cual aproximadamente el 10% de los alumnos tienen desempeños sobresalientes. Aproximadamente el 20% de los alumnos tienen algún tipo de dificultad de aprendizaje o de desarrollo. Y el 70% de los alumnos tienen comportamientos estándar para la edad cronológica en la que se encuentran y de acuerdo al tipo de centro escolar en el que se estén ubicados. Y esto es lo que nos dice la estadística. Sin embargo, ¿a quiénes le prestamos atención los docentes? A los que destacan. ¿A quién premio? A los destacados. Que además los destacados sí son la punta de lanza que jala el desempeño del grupo. Con los que van rezagados prestamos atención insuficiente o nula. A los estándar ahí los llevamos como los corchos, ¿no? Ahí la van llevando. Si yo identifico como docente, y ustedes no me crean nada, por favor les pido, no me crean absolutamente nada, ignórenme, nomás pruébenlo. Si yo identifico en mi grupo a los niños que están constituyendo una restricción para el sistema, por la razón que sea, y trabajo intensamente con esos 2 o 3 niños que están teniendo una dificultad o dificultades de aprendizaje, denominémoslos mis restricciones en el sistema, ¿qué va a pasar con el resto del grupo? A esos 3 que están batallando muchísimo para aprender y muchísimo para desarrollarse, los empodero con herramientas de comprensión, los empodero con herramientas de autorregulación. ¿Qué pasa con el resto del grupo? No se queda, se restringe más. No va a tener mucha atención. ¿Perdón? No va a tener mucha atención. No, pero no estoy diciendo dejamos de atender al grupo. Estoy diciendo a los niños que están teniendo una dificultad específica. Les doy más herramientas. ¿Qué pasa con el desempeño de todo el grupo? El grupo se va a exigir más, el grupo se van nivelando. Y el grupo como tal sube su desempeño. ¿Por qué? Porque como real, la maestra o el maestro, con estos 3 o 4 que van rezagaditos, se tiene que regresar a atender esa necesidad. Estamos hablando de maestros comprometidos y responsables. Te regresas. Si empoderas a estos niños y les ayudas a soltar su restricción, el nivel del grupo sube completo. No me crean, pruébenlo. Entonces, el principio en la teoría de las restricciones es: identifica las restricciones del sistema y trabaja sobre las restricciones. Porque cuando tú atacas las restricciones que más están obstaculizando tu sistema, el nivel del sistema sube completo, el desempeño del sistema sube completo. Cuando yo identifico correctamente las restricciones medulares en cualquier sistema. Aquí estamos hablando de restricciones. ¿Qué es una restricción? Algo que limita o impide el logro de un objetivo, o el avance de un sistema, o el desempeño de un sistema. Eso es una restricción. Es algo que me está obstaculizando, por eso identificamos los obstáculos.
Y por eso Goldratt no se lanza alegremente, como todos los demás teóricos de la administración, a decir objetivo, acciones, resultados, tiempos. Él dice objetivo y primerito que nada, identifica todas las restricciones que te vas a encontrar. Y trabaja, dirige tu energía y tu atención a esos obstáculos, convirtiéndolos en objetivos intermedios. Si yo trabajo así y sigo mi plan, conste que no hemos acabado, si yo establezco mi plan y lo sigo, ¿cuántos obstáculos me voy a encontrar? Repito la pregunta. Sí vamos a encontrar de repente, pero menos a los que... Exacto. No es una varita mágica con la que ya no voy a encontrar ningún obstáculo. Probablemente encuentre, pero de seguro voy a encontrar menos que si planeo de la manera tradicional, porque muchos de esos obstáculos ya están atacados desde ahora. Ya no me van a sorprender. Ya los tengo identificados y ya estoy todas mis acciones dirigidas no a lograr algo alegremente, sino a trabajar sobre lo que me puede evitar alcanzar ese algo. ¿Voy siendo clara? Es un cambio de 180 grados en la mentalidad acerca de cómo lograr nuestros objetivos y de cómo planear. Y plantéense objetivos realmente ambiciosos, personales. Busquen cómo trabajarlos a través de esta metodología. Les invito a que prueben un objetivo ambicioso de 6 meses. Identifiquen sus obstáculos, trabajen sus objetivos intermedios, definan su estrategia de acción y aplíquense a lograrla y vean si es factible o no trabajar de esta manera. Encontrarán cosas sorprendentes, estoy segura que encontrarán cosas sorprendentes. Sí, Liliana. ¿Se puede aplicar para diseñar, diseñar con tus alumnos proyectos de aprendizaje? Claro, ¿Qué tipo de... claro. Nosotros en la escuela empezamos hace muchos años ya a trabajar con esta metodología y tenemos ejemplos de niños de preescolar, tenemos ejemplos de niños de primaria, tenemos ejemplos de secundaria y preparatoria desde luego, pero por ejemplo los niños de primaria, me acuerdo el año 1, queríamos hacer un viaje a Houston, un viaje de internacionalización con todos los niños de quinto de primaria a Houston. Y entonces lo hicimos a través de un objetivo ambicioso. La mudanza. Y lo logramos. Nos cambiamos de instalaciones porque iniciamos nuestra escuela operando en una casa de este tipo, justamente, en una casa muy grande, muy amplia, muy bonita, pero era una casa, no era un edificio escolar. Y mientras se construían los edificios escolares, cuando nos mudamos, establecimos todo el colegio, maestros, alumnos, papás, el objetivo ambicioso de mudarnos de instalación, y los niños participaron en la construcción del objetivo ambicioso y lo lograron, para organización de viajes, para organización de eventos, para subir el nivel de desempeño de un grupo, para lograr, tuvimos en una época 2 chiquitas de inclusión que estaban severamente impedidas del movimiento físico porque las 2 gemelitas les da un virus al año de edad y las 2 quedan como tipo hemiplégicas, pero no era precisamente hemiplejía, sino que tenían una afectación nada más de un lado del cuerpo, las 2. Y no teníamos nosotros todavía el programa de inclusión en el punto que lo tenemos hoy. Entonces, lograr la integración de estas chiquitas con dificultades de lenguaje, con dificultades motoras y con dificultades cognitivas a su grupo, implicó que hiciéramos un proyecto con los niños de objetivo ambicioso. Nuestro objetivo ambicioso era tener a toda la clase integrada y funcionando en torno a estas 2 chiquitas. Ellos lo diseñaron y lo lograron. Y las chiquitas estuvieron con nosotros 6 años de su vida, ¿no? En el colegio, las gemelitas. Y actualmente siguen yéndonos a visitar y tienen buena relación con sus amigos, etc. Es decir, se puede aplicar a cualquier tipo de objetivo ambicioso que tú quieras lograr. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de orden académico. Sí. Me permite solamente una pequeña parte. Por favor, Francisco. Me decía que una
respecto a eso. Sí. En ese diagrama que estamos viendo ahí, me parece que es un círculo, pero que no conduce a la misma mejora, entendiéndose mejora como cambio. Según mi persona, piensa de que, bueno, en ese conflicto que usted menciona, el lado del otro lado, dice no comprometerse a lograr el objetivo y luego eso conduce a evitar fracaso, pero a mi entender no conduce a una mejora, sino más bien pareciera que conduce a un abandono. No, es que esta es una nube y no tiene el mismo orden causal que tiene la rama o que tiene el árbol de objetivo ambicioso. Esta es otra lógica. Por eso tu duda y tu objeción está perfectamente fundamentada. Nada más que esta es otra lógica del diagrama. La pongo como una simple ilustración de una nube que viene en el material para ilustrar que aquí hay un conflicto. Pero es que no es que esto me conduzca a esto. Sí, no es necesariamente así. ¿Ok? Y no me quisiera meter en la nube para no plantear más confusiones. Ustedes tienen su material y le estamos ofreciendo a Ceci la posibilidad, porque sabemos que muchos de ustedes no le han entrado a la nube, no han tenido nunca la capacitación sobre la nube, y que quienes lo han tenido, la nube es un instrumento diferente a los otros dos, que implica un alto grado de dificultad de repente. Le estamos ofreciendo a Ceci la posibilidad de organizar un curso por Skype en algún momento determinado sobre los que estén interesados en la nube. ¿Ok? Un diagrama que está aquí. Gracias. ¿Cómo hacer el cambio? ¿Cómo es el proceso del objetivo ambicioso? Zoraida, ¿cuál es el primer paso? A lo que quiero llegar, ¿no? Ay, perdón, es que ahí dice Zoraida. Alicia. Paso 1. Identifica y define claramente el objetivo ambicioso. ¿Estamos todos? Que ese es el primer paso. Identificar el objetivo ambicioso que queremos lograr. Paso 2. Otilia. Crear un compromiso para implementar un objetivo. No. Paso 2. Paso 2. Registra y almacena obstáculos que evitan alcanzar el objetivo. ¿Cómo vamos en nuestro método? ¿Eso fue lo que hicimos? Lo primerito fue identificar y definir un objetivo ambicioso. Lo segundo, un listado, registrar y almacenar obstáculos que impidan alcanzar este objetivo. Paso 3, Marta. Verbalizar y almacena los objetivos intermedios. Verbaliza y almacena los objetivos intermedios. Acá estamos, ¿cierto? Paso 4. Allá atrás, chicas de inicial. Organiza los objetivos intermedios en una tabla de requisitos. ¿Qué es eso? Priorizarlos, Priorizarlos. jerarquizar, de acuerdo a su... Es esto, ¿cierto? Claro. Es esto que ustedes hicieron. Yo les pedí que pusieran cada objetivo en un post-it y que los organizaran. ¿Por qué le llaman otra tabla de requisitos? Porque hacer esto es necesario para que pase esto. Y hacer esto es necesario para que pase esto. Y hacer esto es necesario para alcanzar el objetivo ambicioso. Pero no todo va al mismo tiempo y no todo va en desorden. Lleva una secuencia lógica que hoy ustedes pudieron armar rápidamente. ¿Por qué? ¿Por qué la pudieron armar rápidamente? ¿Sí? Porque ya tenían ustedes muy claro el razonamiento causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto. Entonces ya para ustedes fue así establecer en qué orden van los requisitos
y de qué manera los tenemos que estructurar para lograr el objetivo ambicioso. ¿Estaríamos de acuerdo que estos objetivos intermedios serían condiciones para lograr esto? Repito la pregunta. ¿Estaríamos de acuerdo que estos objetivos intermedios, el logro de estos objetivos intermedios, en conjunto, serían requisitos para lograr este objetivo? Sí. Sí estaremos de acuerdo. ¿Los haríamos todos al mismo tiempo? No. ¿Todos en el mismo orden? No. Necesitaríamos esta estructura, ¿se acuerdan? Claro. La que cada uno de ustedes haya definido, de acuerdo a su conocimiento previo, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a sus datos, de acuerdo a su normativa, de acuerdo a su conocimiento, ustedes establecieron en qué orden se tendrían que ir, qué cosas pueden ser paralelas, cuáles son secuenciales, qué va primero y qué va después para lograr este objetivo. Y lo pudieron hacer de volada, ¿por qué? Porque ya trabajamos antes fuertemente en causa y efecto, causa y efecto. Si yo empiezo este curso o este entrenamiento, y esto es algo que podemos extrapolar a sus salones de clase con sus alumnos, si ustedes empiezan con objetivo ambicioso, ¿dónde se van a atorar? La alfabetización. Aquí se van a atorar. ¿Por qué? Porque cualquier niño de cualquier edad puede darme obstáculos. Si yo trabajo tantito en el establecimiento de objetivos, me pueden dar los objetivos. Pero a la hora de hacer la tabla de prerequisitos, ahí se me van a atorar. Y entonces, porque entonces me voy a tener que regresar a todo lo que hizo Clau previamente con ustedes. ¿De veras esto es causa de esto? ¿De veras esto puede ir al mismo tiempo que esto? ¿De veras esto va a causar esto? Y entonces nos vamos a atorar en toda la lógica causal. Como ustedes ya venían preparados en lógica causal, pudimos hacer esto muy rápidamente. Todos ustedes lo lograron rapidito. No sé si esté bien o mal, no importa. Ustedes ya tienen los elementos para revisar, para cuestionar, para deducir, para inferir, para organizar su propia información. Recomendación técnica entonces, con los niños, ¿qué va primero? Así es. Lo primero que podemos enseñar es la rama, trabajando causa-efecto, 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 causa-efecto. Cuando ya está bien asentada la rama, entonces sí podemos trabajar el objetivo ambicioso. Y como la nube tiene otro tipo de lógica, yo sugiero dejarla al final. Antes recomendábamos, al inicio de todos estos esfuerzos, en algunos foros de TOC se recomendaba empezar con la nube, y muchos cursos empezaban con la nube al inicio. Hoy sabemos, bueno, nuestra experiencia, que les compartimos gustosamente, es que en este orden se avanza mucho más rápido y tienen menos obstáculos para enfrentar en la instrumentación de las herramientas en el aula. ¿De acuerdo? Sí, y además nosotros encontramos que a lo mejor a ustedes no les pasa en sus centros escolares, a nosotros sí nos pasa y nos pasó mucho tiempo, que los docentes no distinguían lo que Clau insistió mucho, la relación lógica entre causa y efecto y la secuencia temporal. Entonces, ¿qué me presentaban como ramas? Y tenemos chorros de ejemplos de ramas que son erróneos. Y entonces la Caperucita Roja se fue al bosque, y como se fue al bosque, entonces se encontró la bolita, y se encontró, y sí, que nada que ver, me presentaban secuencias de eventos cronológicos en vez de secuencias de efectos causales. Entonces hay que distinguir en la historia, por ejemplo, en la historia, en el estudio de la historia, hay un orden temporal. ¿Qué pasó el 4 de abril y luego qué pasó el 5 de abril y luego qué pasó el 6 de abril? Pero no todos esos eventos están secuenciados con causa-efecto. A veces nada más son sucesos de eventos. ¿Cuál sería el organizador para designar? ¿Qué organizador puedo utilizar como docente para identificar una secuencia cronológica? Bien, maestra. La línea del tiempo. Una línea del tiempo sí me permite identificar en estricto orden cronológico los eventos. ¿Sí? Una línea de tiempo sí.
pero no necesariamente entre esos eventos hay causa y efecto. ¿Ya los hice suficientes bolas? ¿Sí está quedando claro? Sí. Identifiquemos la herramienta para el fin didáctico que me estoy proponiendo. Si yo le enseño al niño, yo no sé cómo sea el programa de historia en Perú, pero en México ahora lo estamos reformando a nivel nacional, afortunadamente, porque antes, ¿ustedes conocen algo de historia de México? Más o menos. Las culturas, ajá, las grandes culturas prehispánicas, y luego ¿qué pasó? ¿Y luego qué pasó? No, nosotros no tuvimos. Nosotros tuvimos aztecas, mayas, teotihuacanos, todas las culturas prehispánicas. ¿Y luego qué pasó después de las culturas prehispánicas? Vino la conquista, igual que con ustedes. Y luego de la conquista, tuvimos 3 siglos de colonia española. Y luego de la colonia española, la emancipación o independencia, más o menos en el mismo tiempo que el resto de América Latina, y luego de la independencia, La República. y nosotros tuvimos un periodo que se llamó la Reforma, donde hubo las leyes de reforma, y luego tuvimos el Segundo Imperio, que fueron los franceses nos invadieron, y Juárez luchó contra los franceses, ejecutó a Maximiliano, se lo echó al plato, básicamente, y fusilaron a Maximiliano, Carlota se volvió loca, y luego de eso, ¿qué pasó? Revolución. El porfiriato. Antes estuvo el porfiriato. Porfirio Díaz, 30 años en el poder, y después de la Revolución Mexicana. Y la Revolución Mexicana en 1910, y después de viene ya el Maximato y el PRI y todo lo que ya sabemos que pasó. Okay. Esa es más o menos la secuencia temporal de la historia mexicana. Se los estoy poniendo muy en grandes líneas. Hubo una época en México, les estoy hablando de todavía hace 5 o 6 años, no, todavía 3 o 4 años, en donde la historia del país se trabajaba por las efemérides. Entonces, nosotros iniciamos nuestro curso en agosto. 15 de septiembre se celebra la independencia mexicana, 15-16 de septiembre. 20 de noviembre se celebra, bueno, 13 de septiembre antes, 13 de septiembre los niños héroes que pelearon contra la invasión francesa en el castillo de Chapultepec. 15 de septiembre se celebra la independencia, 20 de noviembre se celebra la Revolución Mexicana, 5 de febrero se celebra la Constitución de 1917 y así sucesivamente. Entonces yo me voy de espaldas, o sea, el programa revisaba la historia de acuerdo a las efemérides del mes. Entonces, como es septiembre, aprovechamos para enseñarles a los niños héroes y la independencia. Como es octubre, ahí no hay efemérides y damos cualquier tema. Como es noviembre, la Revolución Mexicana, ¿de acuerdo? Así era como se enseñaba la historia en la primaria en mi país. Entonces yo me voy de espaldas un día que le pido a un niño, a ver, platícame cómo es la historia de México. Ah, mi eso yo me lo sé perfecto. Mira, primero fueron los niños héroes, luego fue la independencia, luego fue la Revolución Mexicana, luego fue la Constitución. Y entonces en su mente la línea del tiempo estaba totalmente trastornada. ¿Me explicó? Él me explicaba la guerra de la invasión francesa como si hubiera pasado antes de la independencia, que había pasado más de medio siglo antes, y entonces no, tenía totalmente traslocados los eventos históricos por la forma en la que nosotros enseñamos la historia. Es estúpida, porque sí, es muy fácil que los niños identifiquen eventos por las festividades que hay cívicas en el mes, y ahí sí identifican los eventos, pero el proceso mental se lo alteramos totalmente a los niños. Entonces hay quien jura hoy que los niños héroes fueron antes de la independencia, y hubo 60 o 70 años de diferencia, pero al revés. ¿Soy clara?
Ojo, cuando nosotros tenemos un propósito didáctico, claro, tenemos que elegir cuáles son las herramientas pertinentes para el logro de nuestro propósito didáctico. En TOC, ¿cuál es nuestro propósito didáctico? Desarrollo del pensamiento crítico. Si ese es mi propósito, tengo que ser bien cuidadosa de saber qué herramientas elijo para cada tema que voy a explorar, o para cada tema o cada situación de aprendizaje que voy a proponerle al grupo. Entonces, ojo, la causa-efecto no necesariamente coinciden con el orden cronológico de los eventos. No confundamos en una historia, en una literatura, en una narrativa, una secuencia de eventos cronológicos con una secuencia causa-efecto de los eventos. De veras, este es como el principal obstáculo al que nos enfrentamos en la práctica cotidiana en el aula de estas herramientas. ¿Dudas hasta aquí? ¿Está clarísimo? Ok. Vamos entonces a continuar. Organiza los objetivos intermedios en una tabla de requisitos y finalmente traduce estrategias en tácticas. Vamos a ver, ¿cómo a qué le suena estrategia? Técnicas, Procedimientos, formas, técnicas, procesos. Estrategia es una palabra que ¿de dónde proviene? ¿De qué mundo proviene? militar. Gracias, Pedro. Estrategia es un término militar que proviene del mundo militar. ¿Qué quiere decir estrategia? ¿Qué acciones, qué planes, qué caminos, qué procedimientos, qué rutas, con qué recursos? Esa es la estrategia. La estrategia que vamos a seguir es tal, pero esta estrategia, la estrategia es más global, ¿cierto? Las tácticas, ¿qué son? Actividades chiquitas que sumadas van a constituir una estrategia de acción. Entonces, el plan de acción tiene que detallarse al nivel de acciones concretas, chiquitas, contundentes, claras, a desarrollar, bien especificadas, con recursos, con tiempos y con orden, para lograr el objetivo ambicioso. Entonces, vamos a ver, ¿podemos retomar este objetivo ambicioso? Ustedes ya tienen identificada su tabla de requisitos, ¿cierto? Esta sería como la estrategia de acción. Este va a ser el gran camino que vamos a seguir para lograr. Ahora, ¿cuál es la función? ¿Puedo borrar esta parte? Ok. Ustedes que tienen papel de un tamaño suficiente en sus cuadernos, van a poner del lado derecho, puedes poner más aquí. Ya pusimos los obstáculos, ya pusimos los objetivos y en la estrategia ya tenemos el orden en el que vamos a alcanzar los objetivos, que es 1, que es 2, que es 3, que es 4. Pero aquí vamos a desarrollar las acciones a desarrollar, ahora sí. Entonces, si el objetivo intermedio es vacantes identificadas, ante esto que teníamos aquí de vacantes limitadas, ¿qué acciones tengo que realizar para tener las vacantes identificadas? Buscar, acercar en internet, acercarme al agujero. Y entonces ahí sí son acciones. Buscar en internet las vacantes en la zona tal. ¿O qué es la UGEL? Unidad de gestión educativa. UGEL, Unidad de Gestión Educativa de Lima. Acudir a la UGEL
para preguntar sobre las vacantes disponibles. En colegios están vacantes. Claro. ¿Qué otra acción puedo realizar? Pasar la voz que estoy buscando. Difundir entre mis conocidos o por Facebook o en internet. Visitar los colegios para verificar. Exacto. Sí. Entonces, para alcanzar este objetivo, yo defino Si te ves el colegio. cuántas acciones tengo que realizar para alcanzar este objetivo intermedio. Pueden ser 2, puede ser una acción. Manténganlo simple. Traten de que con 1 o 2 acciones logren este objetivo. Y pongan todas las acciones que se necesitan realizar para alcanzar cada uno de los objetivos. Por favor, escribir. Acciones para alcanzar cada uno de los objetivos. 2 o 3 por cada objetivo. Es muy rápido. Tienen menos 1 minuto para trabajar. Y ya van 2.
Por ahí no hay mis horas de trabajo.
¿Podemos revisar, chicos? ¿Podemos revisar? ¿Cómo nos fue? ¿En qué orden voy a realizar esas acciones? ¿Cómo definiste el orden? Bueno, yo lo definí así. Primero necesito dinero. Espérame, sí, ahorita nos lo lees, nos lo compartes. Pero, ¿cómo fue que tú decidiste en qué orden hacerlo? ¿Cómo fue tu proceso de decisión? Ya, primero un poco hice las acciones y luego comencé a ordenarlo para ver si quiero estudiar. Necesito el dinero. Hay que pagar la inscripción, la matrícula, el pasaje, todos los gastos. Y aún más todavía, posiblemente buscar otro recurso, otro fuente de ingreso, ¿no? Para poder apoyar. Y puedo estudiar entonces teniendo ya un fondo, un recurso, llevar la maestría, que es un interdiario, fines de semana, el inglés igual. Pero como comentaba, la maestría pago un pago por ciclo en el público, ya tengo el ciclo cubierto, pero en cambio en inglés tengo que pagar mensual. Eso no requiere de costo, no requiere más de tiempo. Entonces, un poco ordenando eso estaba bien, ¿no? Estás viendo tu jerarquía en la cual vas a proceder. ¿Alguien utilizó otra herramienta para definir el orden? ¿En qué orden van a realizar sus acciones? Se supone que primero se deja jerarquizado los objetivos intermedios y luego pues ya. ¿Ustedes habían hecho un qué? Jerarquización de los objetivos. ¿Con qué herramienta? Con la herramienta de causa que Gracias. Dice, 1, identifica y define claramente el objetivo ambicioso. 2, registra y almacena los obstáculos que te evitan alcanzar el objetivo, ¿cierto? Objetivo, obstáculos. 3, verbaliza y almacena los objetivos intermedios. 4, ustedes ya lo tienen. La secuencia en que van a ir alcanzando esos objetivos les da el orden en que hay que realizar las acciones. ¿Por qué? Porque después para cada objetivo intermedio ustedes establecieron las acciones a realizar. ¿En qué orden las van a realizar? Muy probablemente, conste que no es 100% seguro, muy probablemente en el mismo orden que ustedes establecieron su árbol de prerequisitos. ¿Soy clara? sí. ¿Por qué? Porque a la hora de redactarlos quizás se den cuenta que una acción ya bien establecida no puede realizarse en ese orden por la razón que quieran. Porque no tiene una secuencia lógica, porque no era en ese orden, porque los términos de la normativa, porque los tiempos de la convocatoria, porque X. Pero muy probablemente van a seguir el mismo orden que su árbol de prerequisitos. Y entonces en ese orden es que ustedes ya pueden establecer la secuencia en la que van a realizar sus acciones. ¿Vamos de acuerdo? ¿Quién quiere exponer sus acciones en una sola lectura, por favor? ¿Quién se anima?